Una enorme estrella explota en el espacio, perforando el cosmos con un enorme haz de energía. Los astrónomos llaman a este fenómeno una explosión de rayos gamma. Decimos que una explosión de rayos gamma brilla con la luz de 1.000 millones de 1 billón de soles. La intensa radiación golpea la atmósfera terrestre, destruye la capa de ozono y crea una niebla que bloquea al Sol, en lo que se convierte en un desastre mundial. Yo lo reconocí. Estos dos elementos combinados representan un gancho al hígado para la vida en este planeta. Una explosión de rayos gamma pudo haber causado una de las peores extinciones masivas de la prehistoria. Una de las primeras preguntas que se hace la gente es ¿qué significa eso para nosotros? Con 300.000 explosiones de rayos gamma cada año, ¿qué sucedería si otra llegara a la Tierra? En muchos aspectos, la sociedad podría ser lanzada de vuelta al oscurantismo. En un universo en el que convergen lo espectacular y lo bizarro, la vida en el planeta Tierra puede estar expuesta a una amenaza mortal. Se llama explosión de rayos gamma, e incluso si alguna sucede a una vasta distancia del sistema solar, podría destruirnos. Las radiaciones en la Tierra serían el equivalente a 100.000 bombas atómicas explotando justo fuera de nuestra atmósfera. La Tierra no experimentaría una onda expansiva o calor a consecuencia de la distante explosión. En vez de eso, un haz invisible de rayos gamma actuaría como un rayo mortal de esos de películas tipo ciencia ficción, penetrando en la estratosfera. Veríamos un destello muy brillante en un punto particular del cielo, como una nueva estrella, y luego todo el cielo se pondría blanco. El destello no vendría de la explosión en sí, sino de los gases atmosféricos que resplandecerían al recibir la potente energía de los rayos gamma, y comenzaría lo que se convertiría en un desastre ambiental. Se destruiría aproximadamente la mitad de la capa de ozono en la Tierra, y eso significa que mayor cantidad de rayos ultravioleta estarían chocando contra la superficie de la Tierra, y eso tendría el mayor efecto sobre la vida en la Tierra. Esto suena a ciencia ficción, pero puede que ya haya pasado antes. Una nueva teoría propone que una explosión de rayos gamma causó una de las peores extinciones en masa de la historia de nuestro planeta. Sucedió hace 450 millones de años, en un período que ahora llamamos el período Ordoviciense. La extinción ordoviciense es la segunda extinción más severa que alguna vez haya afectado a este planeta, mucho más severa que la extinción que eliminó a los dinosaurios. Al final del período ordoviciense, la Tierra estaba prácticamente desierta, pero los océanos rebosaban de vida. Entonces, por razones a las que todavía debe hallársele una explicación, más de la mitad de las especies se desvanecieron de la faz de la Tierra. Recientemente, algunos científicos comenzaron a considerar una explosión de rayos gamma como la posible causa. Uno de ellos es el astrofísico Brian Thomas. En 2005, Thomas estaba estudiando las explosiones de rayos gamma mientras trabajaba en su doctorado en la Universidad de Kansas. Las ERG, como se les conoce también, son las explosiones más potentes del universo. Una explosión de rayos gamma es el resultado del repentino colapso de una estrella de gran magnitud al final de su vida. Esta envía estrechos chorros de rayos gamma tan potentes que se pueden detectar en todo el universo. Nunca verás venir una explosión de rayos gamma. Es algo contra lo que no tenemos esperanza de poder defendernos. Thomas y sus colegas calcularon lo que podía suceder si una explosión de rayos gamma explotaba en las profundidades del espacio interestelar a una distancia de 6.000 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz durante un año a un promedio de 297.600 kilómetros por segundo. Esto significa que al haz de rayos gamma le toma 6.000 años alcanzar la Tierra. Pero incluso a una distancia tan lejana, el estallido podría representar escenario para la Tierra. Los rayos gamma fueron identificados por vez primera en 1900, cuando se descubrieron trazas de ellos en el uranio.
Poca gente les prestó atención hasta que las bombas atómicas destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Muchos fallecieron y el número de muertes aumenta cada día. Se sabía que la radiación era perjudicial, pero los mortales efectos en las víctimas de las bombas tomaron a muchos por sorpresa. El daño al tejido humano causado por la radiación se mide en unidades llamadas REMS. Una dosis segura es de solo 5 al año. Pero las víctimas que estaban a 1,5 kilómetros de la bomba de Hiroshima recibieron 400 REMS, la mayoría provenientes de rayos gamma. Esto fue suficiente para matar al 70% de ellos en un periodo de 30 días. La cifra estimada para las muertes iniciales en Hiroshima fue de 6,000. Las muertes por radiación aumentarían esa cifra a más de 200,000 víctimas. Los rayos gamma son peligrosos debido a su intensa energía. Estas radiaciones se encuentran en el extremo más alto del espectro electromagnético, por encima de los más potentes rayos X y mucho más allá del dominio de la luz visible y de cualquier otra onda en el espectro. Sin embargo, los rayos gamma del espacio no penetran la superficie de la Tierra. La atmósfera terrestre es densa y actúa como un escudo, y esa cantidad de materia es suficiente para detener a los rayos gamma que provienen del exterior de la atmósfera terrestre. Si un rayo gamma chocara contra la superficie terrestre, la atmósfera recibiría el choque. Los científicos ambientalistas estiman que en solo 85 minutos el daño sufrido sería tan grave que la recuperación tardaría 10 años. El potente haz de energía separaría violentamente las moléculas de los dos gases principales, el oxígeno y el nitrógeno. Los átomos individuales de cada elemento serían entonces libres de recombinarse. En el caos químico, el nitrógeno y el oxígeno se unirían para formar una peligrosa sopa de compuestos de óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, ambos, el NO y el NO2, destruyen catalíticamente el ozono, y eso es algo que hemos sabido por mucho tiempo. Los científicos que estudian la atmósfera también saben que solo se necesita una molécula de óxido de nitrógeno para destruir 1000 moléculas de ozono. El modelo de explosión de rayos gamma realizado por la Universidad de Kansas destruyó el 40% del ozono, nuestra única protección contra los mortales rayos ultravioleta del Sol. Los rayos ultravioleta en la superficie tendrían una incidencia de 80%. Si irrigas la superficie con una gran cantidad de radiación ultravioleta, obviamente vas a matar de inmediato gran cantidad de seres vivos. Luego tendremos el dióxido de nitrógeno, un gas de fétido olor producido como derivado de los rayos gamma, extendiéndose por todo el mundo y cubriendo el planeta con una ominosa neblina parduzca. Esa neblina parduzca bloquearía la luz del sol e iniciaría un periodo de enfriamiento global que duraría meses y que tenía un calamitoso efecto sobre la vida en la Tierra. Con tan serias consecuencias para el planeta, los científicos de la Universidad de Kansas se preguntaron qué claves podrían encontrarse en el registro de fósiles que muestran evidencia de un estallido en tiempos prehistóricos. No es poco probable que uno de estos pueda haber ocurrido a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, y a medida que estudiamos lo que sucedió a la vida a través de la historia, esta es una de las piezas del rompecabezas que podrían explicar algunos de los misterios que vemos en el registro. Misterios como las extinciones masivas en el distante pasado de la Tierra. Thomas buscó respuesta en el paleontólogo Bruce Lieberman. Nunca había escuchado acerca de un estallido de rayos gamma antes de que el Departamento de Astronomía hablara de ellos. Lieberman encontró una posible conexión entre las explosiones de rayos gamma y un acontecimiento que sucedió hace 450 millones de años durante finales del período ordoviciense. Los peces estaban apenas comenzando a evolucionar, pero los océanos rebosaban de primitivos animales marinos como los moluscos y los trilobites. Los trilobites ahora están extinguidos, pero en el período ordoviciense y en épocas más antiguas, de hecho, eran la forma dominante de vida en el planeta. Eran artrópodos y sus parientes vivos más cercanos serían los cangrejos de herradura. Por 45 millones de años, 2000 especies diferentes de trilobites florecieron en el período ordoviciense. Pero de pronto, algo salió mal. Y al final del ordoviciense, algo afectó seriamente a los trilobites. Aproximadamente de un 65 a un 70% de todas las especies del reino marino de la época se extinguieron. Muchos científicos culpan de la extinción en masa a un enfriamiento global, una era del hielo.
Hubo un repentino descenso de la temperatura, lo que pudo haber matado a muchos trilobites, pero no tantos como los que realmente desaparecieron. Básicamente, necesitaríamos culpar a la atracción sexual para explicar cómo tantas de estas especies pudieron haberse perdido. Brian Thomas y el Departamento de Astronomía de Kansas tienen una teoría. Explicaron cómo una explosión de rayos gamma pudo no solo haber congelado la Tierra, sino también gastado la capa de ozono, creando una peligrosa oleada de luz ultravioleta. Y estos dos elementos combinados representaron un gancho al hígado para la vida en el planeta. Yo lo reconocí. Ese es exactamente el tipo de patrón que vemos al final del Ordoviciense. Los brutales rayos ultravioleta fueron letales para el plancton. Las microscópicas criaturas que viven cerca de la superficie oceánica, estas no tenían protección. Lieberman llegó a la conclusión de que los trilobites, cuyas larvas nadaban cerca de la superficie, habrían perdido todas sus crías, extinguiéndose en corto plazo. Por eso, 70% de ellos desaparecieron de pronto. El congelamiento de la Tierra combinado con la emisión de rayos ultravioleta fue un doble golpe muy serio. Usualmente cuando observamos algo relacionado con la biología, 1 y 1 es igual a 3. Puedes manejar un elemento que tengas por un extremo o puedes manejar un elemento que tengas por otro extremo, pero no puedes manejar ambos extremos. Y cuando eso sucede, usualmente genera más de un elemento de tensión. Si el escenario descrito por la Universidad de Kansas es correcto y hubo una explosión de rayos gamma en la Tierra hace 450 millones de años, ¿podría suceder nuevamente? Este acontecimiento, que sucedería a 6.000 años luz, puede pasar unas pocas veces cada miles de millones de años. Toda la historia de la humanidad es solo un instante en comparación con esas enormes escalas de tiempo. Eso significa que la posibilidad de que una explosión de rayos gamma ponga en peligro a la humanidad en la Tierra es remota. Sin embargo, los científicos aseguran que no debemos desestimarla. No podemos decir que, como hubo una hace 450 millones de años, habrá otra dentro de otros 450 millones de años. Esencialmente puede suceder en cualquier momento. ¿Qué pasaría si hubiera una explosión de rayos gamma? ¿Cómo se las vería la Tierra frente a la fuerza más explosiva del universo? Una fuerza que hasta hace unos pocos años era un completo misterio. Siglos atrás, epidemias como la peste negra. En los 60, las explosiones de rayos gamma eran completamente desconocidas. Fue un descubrimiento accidental durante la Guerra Fría en el apogeo de la carrera armamentista nuclear. Cuando el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares se firmó en 1963, Estados Unidos lanzó el proyecto Vela, una flota de satélites para detectar cualquier prueba soviética que pudiera violar el pacto. Ellos detectaron destellos de rayos gamma en estos satélites porque tenían detectores de rayos gamma. Las bombas nucleares lanzan destellos de rayos gamma. En 1967, uno de los satélites Vela detectó rayos gamma que ninguna bomba nuclear podría haber emitido. Apareció como un doble pico largo en una gráfica de datos, como de 8 segundos de duración. La primera explosión sorprendió a los científicos porque venía no de la Tierra, sino del espacio exterior. No hay nada que nos encante más que una sorpresa, y esto fue bastante sorpresivo. Pero los rayos gamma no son visibles a simple vista. Así que las lecturas de los instrumentos científicos fueron una señal de un espectacular despliegue. Cuando una explosión de rayos gamma sucede, eclipsa cualquier otra cosa en todo el universo con su radiación. Así que este era un fenómeno totalmente nuevo y nada que la gente pudiera esperar. También resultó alarmante porque hasta entonces lo único que sabíamos que causaba los destellos de rayos gamma eran las explosiones nucleares. Los satélites Vela no estaban equipados para señalar las posiciones de las explosiones de los rayos gamma en el cielo ni a qué distancia se encontraban. Debido a que los destellos de rayos gamma eran tan inesperados y no existía una idea real de qué podía producir un destello de rayos gamma, toda la comunidad astronómica y la población en general estaban totalmente intrigadas sobre qué podía estar causando estas explosiones de rayos gamma. Para los años 70, los astrónomos habían detectado algunas docenas de explosiones de rayos gamma y formularon más teorías acerca de qué los estaba causando.
Incluso llegaron a considerar una guerra de extraterrestres en el espacio exterior. Cero y despegue del transbordador espacial Atlantis y el observatorio de rayos gamma buscando las fuerzas explosivas del universo. Las explosiones de rayos gamma siguieron siendo un desconcertante misterio por casi 30 años. En 1991, la NASA lanzó el Observatorio de Rayos Gamma Compton, el primer instrumento dedicado a averiguar de dónde venían las explosiones de rayos gamma. Así que el próximo paso era, ¿vienen de fuentes en la Vía Láctea o vienen de fuera de la Vía Láctea? Por 9 años, Compton detectó un promedio de un estallido al día. Sus instrumentos podían determinar aproximadamente las posiciones en el mapa estelar. Los científicos esperaban verlos en la estrecha banda en el cielo que representa a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Jacques Vela había descubierto que estas explosiones eran tan brillantes, pensamos que provenían de algún lugar cercano a nuestro sistema solar en nuestra propia galaxia y que estarían distribuidos en el cielo como la Vía Láctea. Lo que descubrieron fue que las explosiones de rayos gamma estaban distribuidas en todo el cielo. Debido a que los estallidos de rayos gamma sucedían en todo el cielo y no solo en la Vía Láctea, esta era una fuerte evidencia de que podía provenir de cualquier galaxia en el universo. He aquí lo que esto significaba. Conocemos las dimensiones de nuestra propia galaxia, así que cualquier explosión de rayos gamma en la Vía Láctea no estaría a más de 70.000 años luz de distancia. Pero si ocurrían en cualquier otra galaxia, podían estar a una distancia de hasta 12.000 millones de años luz. Si las explosiones de rayos gamma de verdad están tan lejos, el brillo de sus destellos significaría que tienen que ser más potentes de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. La razón por la que esto nos emociona tanto es que son enormes explosiones y nos encanta trabajar con cosas tan llenas de energía. Decimos que una explosión de rayos gamma brilla con la intensidad de 1.000 millones de 1 billón de soles. Es una gran cantidad de energía. Por supuesto, una de las primeras cosas que se preguntó la gente fue qué significaba eso para nosotros, porque rápidamente quedó claro que debido a que estos estallidos eran explosiones tan potentes, si una caía en nuestro vecindario, digamos en nuestra galaxia, por ejemplo, el efecto podía ser muy serio para la Tierra y la atmósfera. Pero para demostrar que las explosiones de rayos gamma provenían de grandes distancias, los astrónomos necesitaban mediciones más precisas que las que el satélite Compton podía darles. Quedaba claro que para entenderlos, teníamos que saber exactamente en qué parte del cielo se encontraban. Es aquí donde entra el satélite ítalo-holandés Bepo-Sax. En 1997 fue el primero en enfocar una posición precisa de una explosión de rayos gamma. La certeza fue comparable a mirar a simple vista una pelota de baloncesto a una distancia de 800 metros y permitió a los telescopios ópticos, tanto en la Tierra como en el espacio, ubicar la posluminiscencia de la explosión. Las explosiones de rayos gamma no desaparecen simplemente, brillan incluso después de que el estallido ha pasado y deja una marca incluso en la luz visible. Observar la posluminiscencia fue tremendamente importante. A diferencia de los rayos gamma, la luz visible nos da la posibilidad de observar un espectro, y esto es corrimiento rojo, el canon que los astrónomos utilizan para medir las distancias en el universo. Cada estrella o galaxia tiene un espectro característico. Si una galaxia está cerca, puede verse como esto. Pero si está más lejana, el espectro cambia hasta convertirse en una luz roja. Mientras mayor sea el corrimiento rojo, más lejana está la galaxia. El Bepo-Sax transmitió las coordenadas de un estallido de rayos gamma por primera vez el 8 de mayo de 1997. Yo me encontraba en ese momento con mi grupo en el observatorio de Monte Palomar, cuando recibí una llamada telefónica informándome del estallido. Dejamos a un lado lo que estábamos haciendo y atendimos esto. A grandes distancias, las imágenes ópticas de las explosiones de rayos gamma no eran más que pequeñas motitas entre las estrellas. Pero incluso estas pudieron ser analizadas por su corrimiento rojo. Por primera vez se revelaba la distancia entre la Tierra y una explosión de rayos gamma. Esto correspondía al llamado corrimiento rojo de 0.8 o algo por el estilo, lo que se traduce en la distancia de varios miles de millones de años luz de la Tierra. En ese punto, el acertijo de la distancia de las explosiones de rayos gamma estaba resuelta.
Fue un descubrimiento crítico y mientras más explosiones de rayos gamma se medían, más claro se hacía que estaban increíblemente lejos. Las típicas distancias de estos estallidos eran de 8.000 millones de años luz, la mitad de la distancia del universo visible. Resultaba muy emocionante en el sentido de que era como el mayor resultado que podías esperar como observador, ya que era la mayor distancia a la que alguien esperaba encontrar los estallidos de rayos gamma y, en consecuencia, la mayor energía y la mayor luminiscencia. Estos fenómenos son los más violentos del universo. Imaginémonos agarrar el Sol y aniquilarlo con un antisol y convertirlo en rayos gamma en 10 segundos. Bueno, es difícil imaginarlo y también para los teóricos es difícil imaginarlo. De hecho, no podríamos. ¿Qué especie de dinamo celestial podía crear una explosión tan potente que por segundos explotara con una energía igual a la de todas las demás estrellas en el universo combinadas? Por primera vez, Poderosa puede ser la explosión de rayos gamma. Extraños enigmas, su existencia es tan intrigante como su naturaleza. Hemos descubierto muchas cosas emocionantes, pero todavía queda mucho que saber acerca de estos. Las explosiones de rayos gamma son muy misteriosas. Desde el revolucionario descubrimiento de 1997, que mostró la tremenda distancia entre la Tierra y las explosiones de rayos gamma, una constelación de satélites y observatorios terrestres ha continuado escudriñando los cielos en busca de más explosiones de rayos gamma. Un enorme archivo del caso ha acumulado evidencia para revelar la verdadera naturaleza de estos extraños fenómenos. Consideremos algo como ERG 990123. Es un nombre en código. ERG es por explosión de rayos gamma. 99 es por el año de detección, 1999. Y 0123 es por el mes y el día, enero 23. El telescopio espacial Hubble fotografió la evidencia visible, un punto brillante en el brillo de su galaxia anfitriona. Los datos de la explosión proporcionaron una clave que llamó la atención de los astrónomos. Desde el principio existió la sospecha de que los rayos gamma que irradiaban estas explosiones salían en haces o chorros y no en todas direcciones a la vez. La evidencia de estos chorros aparecía en la curva de luz, un mapa que mostraba el brillo del estallido a medida que el tiempo iba pasando. Primero, la posluminiscencia óptica se desvanecía gradualmente, pero luego caía abruptamente en lo que se conoce como una ruptura del chorro. Era la inequívoca señal de un intenso haz de energía a medida que va desvaneciéndose. Y si las explosiones disparan los rayos gamma en chorros, eso significa que solo vemos los que están en nuestra dirección. Hay muchos más que nunca vemos. Por cada uno que vemos, hay unos 300 más que son disparados en otra dirección. El arma puede estar apuntando a algún lugar por encima de nuestras cabezas y no lo vemos. De este modo, hay como 300.000 estallidos de rayos gamma al año en todo el universo. Eso es como uno cada 100 segundos. Los chorros cósmicos son bien conocidos para los astrónomos. Esta foto del telescopio espacial Hubble muestra uno manando de la galaxia M87 a 60.000 millones de años luz de la Tierra. Estos chorros son generados por objetos como agujeros negros que giran a gran velocidad, los que algunas teorías colocan en el centro de los estallidos de rayos gamma. Creo, y muchos otros lo creen también, que una explosión de rayos gamma es el llanto de nacimiento de un agujero negro. Es algo que indica, oigan, acaba de nacer un agujero negro. Un agujero negro es una región de materia con densidad infinita. Crea una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar a él. Pero los agujeros negros no cuentan la historia completa. La siguiente pieza del rompecabezas cayó en su lugar cuando las explosiones de rayos gamma fueron conectadas a otro fenómeno bien conocido, la supernova. En 2003, el 29 de marzo de 2003, ocurrió un hecho espectacular. El estallido de rayos gamma de ese día provino de una galaxia tan cercana que pudo medirse en detalle.
En el curso de un mes, el espectro de la posluminiscencia pasó de ser una extensa línea recta a tener complejas protuberancias y ondulaciones. Era casi idéntico al espectro conocido de una supernova. Y esa fue la primera evidencia bien definida de asociación entre una supernova y una explosión de rayos gamma. Desde ese momento hemos observado 4 más y ahora pensamos que es un fenómeno bastante común. Quizás no sea universal o quizás sí lo sea. Una supernova es una explosión masiva que sucede cuando una estrella grande, al menos 8 veces más grande que el Sol, agota todo su combustible nuclear e implosiona en sí misma, formando una estrella de neutrones. En el proceso hace explotar su cubierta exterior en un despliegue espectacular. Ahora los astrónomos tenían 2 claves. Primero, las explosiones emitían los rayos gamma en chorros. Segundo, usualmente eran acompañadas por supernovas. Ambos hechos juntos parecían confirmar una teoría de la causa de las explosiones de rayos gamma. Desde 1993 había existido la teoría de que las explosiones de rayos gamma se producían cuando el núcleo de las estrellas más grandes colapsaba y formaba agujeros negros. Colapsar es el nombre astronómico para una estrella muy grande que está colapsando. La muerte de una gran estrella es uno de los eventos más bárbaros del universo y comienza con algo mucho más grande que una supernova. Una estrella que en colapso es lo suficientemente grande para ser denominada hipernova. Es una enorme estrella, unas 20 veces más grande que el Sol, y en cierto sentido mucho más joven que el Sol, apenas unos 10 millones de años, y sin embargo moribunda. En la profundidad de colapsar, el núcleo se está encogiendo y gira a una velocidad increíble. El centro se vuelve tan denso que forma un agujero negro. Las fuerzas explosivas no pueden escapar al disco que está girando, así que lanzan chorros a los polos, el camino de menor resistencia. Los chorros labran las capas de estrellas. La turbulencia de las partículas subatómicas que colisionan casi a la velocidad de la luz generan los potentes rayos gamma que hacen estas explosiones únicas. Pocos segundos después de formarse el agujero negro, los chorros irrumpen en la superficie de la estrella, mientras que los rayos gamma comienzan a extenderse hasta los confines más lejanos del universo. Todo concluye con una hipernova. Las ondas de choque internas tienen un efecto retroactivo en el cuerpo estelar, lanzando su envoltura gaseosa al espacio y dejando la posluminiscencia óptica como sello de la violencia cósmica. Se ha dicho muchas veces que estas explosiones de rayos gamma son las bombas más grandes y más brillantes desde el Big Bang. La explosión de rayos gamma dura entre 2 y 100 segundos. Podemos entender su potencia si mostramos cómo afectaría a la Tierra. A 6.000 años luz podría causar una extinción masiva, como pudo haber hecho una explosión de rayos gamma en el lejano pasado. Es como tener 3.000 megatones de bombas explotando simultáneamente en la atmósfera terrestre. Pero, ¿qué pasaría si sucediera más cerca? Si en lugar de 6.000 años luz sucediera solo a 1.000. El impacto sería equivalente a 100.000 megatones de bombas nucleares. Sería como estar parado a unos 3 kilómetros de la bomba de Hiroshima, pero en toda la superficie de la Tierra. Podría haber un acontecimiento en 100 años luz, y entonces las cosas se tornarían muy, muy graves. Haría estallar la atmósfera, produciría altas mareas y derretiría la superficie de la Tierra. Ahora, si queremos ponernos más extremos, podríamos decir, ¿y si fuera en la estrella más cercana? La posibilidad es de 1 en 1.000.000 en la vida de la Tierra que algo pueda pasar a una estrella tan cercana como la Alfa Centauro. Eso realmente incineraría la Tierra. Todo desaparecería, la parte rocosa y todo. El impacto sería de miles de millones de megatones. Afortunadamente, los astrónomos han encontrado la mayoría de las explosiones de rayos gamma de hipernovas en galaxias jóvenes y muy distantes y totalmente distintas a la nuestra. Se ha pensado que solo estos jóvenes sistemas estelares pueden producir este tipo de explosiones de rayos gamma y que podemos estar a salvo de ellas. Pero hay otro tipo de explosión de rayos gamma en el cosmos. Las explosiones de rayos gamma vienen básicamente de 2 sabores. Están las explosiones de rayos gamma de larga duración y las de corta duración. La línea divisoria es como de 2 segundos.
Las explosiones de rayos gamma de larga duración van de 2 a 100 segundos o más, pero las explosiones de corta duración son de menos de 2 segundos, algunas de ellas más cortas que un parpadeo. Las explosiones de corta duración son mucho más misteriosas que sus parientes de larga duración. Parecen tener poco que ver con estrellas muy grandes e hipernovas. En lugar de eso, vienen de procesos muy distintos, procesos que bien pueden tener lugar en nuestra propia galaxia, donde la Tierra posiblemente no puede evadirlos. Un oscuro y peligroso. Una nave espacial muy notable está ahora encabezando el esfuerzo de resolver el misterio detrás de las explosiones de rayos gamma de corta duración. Lanzada en 2004, se llama Swift, nombre en inglés del vencejo, el ave que es conocida por cambiar rápidamente de dirección durante el vuelo. Tenemos la ignición y el despegue de la nave espacial Swift de la NASA, con la misión de estudiar y comprender las explosiones de rayos gamma a través del universo. Eso está correcto. Por casi una década, los astrónomos en la Tierra solo pudieron observar las explosiones de rayos gamma de larga duración, esas que son de 2 segundos o más. Las explosiones de rayos gamma de corta duración siguieron siendo un enigma porque acababan antes de que los satélites pudieran calcular sus posiciones. Swift lo cambió todo. El satélite Swift es un acróbata tecnológico diseñado para redireccionarse en segundos cuando se detecta una explosión de rayos gamma. Localizar una explosión de rayos gamma en el cielo es como señalar un bombillo que se apague en un estadio. Es un destello de luz tan fugaz que no puedes decir de dónde vino. No se puede. El Swift llevó la ubicación de la dirección de los estallidos de rayos gamma a un nivel superior de precisión. Definitivamente es. Es una explosión de rayos gamma. Puedes verlo brillante, míralo. El control de la misión del satélite Swift se encuentra en la Universidad de Penn State. Cuando el Swift localiza una explosión, el equipo enseguida emite una alerta. Se emite un mensaje que llega a todos los observatorios del mundo avisando que el estallido ha sucedido, de qué tipo de estallido se trata y que deben apuntar sus telescopios en tierra hacia el estallido. 500 astrónomos de todo el mundo reciben la alerta del Swift. Entre estos se encuentran Edo Berger y Alicia Soderberg, quienes trabajan con el histórico telescopio Hale de 508 centímetros de diámetro en el Monte Palomar, al norte de San Diego. Hola. Hola, sobre la nueva explosión puedes hacer algunas observaciones. Los astrónomos están siguiendo la posluminiscencia óptica de la explosión de rayos gamma. Comencemos con una explosión rápida, digamos 20 segundos. Una imagen rápida, sí, 20 segundos. La explosión de rayos gamma solo dura de pocos segundos a unos pocos cientos de segundos. El componente de la luz visible que acompaña una explosión de rayos gamma en realidad dura varias horas, días o incluso hasta semanas. Construimos el satélite Swift específicamente para poder determinar la ubicación de las explosiones de rayos gamma de corta duración. En el verano de 2005, finalmente tuvimos una explosión de rayos gamma de corta duración e hicimos el descubrimiento que estábamos esperando, que fue la posición en el cielo y que estaba causando la explosión de rayos gamma. Respecto a la larga o corta duración, muchos científicos habían creído que las explosiones de rayos gamma tenían dos orígenes marcadamente distintos. Las explosiones de rayos gamma de larga duración son producidas por la muerte de una estrella grande. Las de corta duración se cree que provienen de la fusión entre estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son los remanentes muertos de las estrellas. Tienen un radio aproximado de 10 kilómetros y orbitan entre sí. Y mientras lo hacen, sus órbitas van perdiendo energía lentamente hasta que colisionan en una enorme explosión que siempre sabemos que va a producir algún tipo de destello de luz. Y se predijo que esta emitiría un destello de rayos gamma. Cuando el Swift finalmente obtuvo la primera ubicación de una explosión de rayos gamma de corta duración en 2005, los astrónomos apuntaron sus telescopios y descubrieron que la explosión de rayos gamma provenía de una galaxia elíptica, una especie de sistema estelar con una forma indistintamente redonda u oval. Esta es una galaxia que posee solo viejas colonias de estrellas y no las enormes y jóvenes estrellas que uno esperaría que derivaran en hipernovas. Estas galaxias elípticas se encuentran exactamente donde esperarías encontrar estrellas viejas y extinguidas, como estrellas de neutrones.
El caso no se ha demostrado, pero las pistas apuntan fuertemente a estrellas de neutrones como la causa de las explosiones de rayos gamma de corta duración. El problema para la Tierra es que la Vía Láctea podría tener muchas de esas estrellas. Sabemos de casos en la Vía Láctea donde existen estrellas de neutrones que algún día se juntarán. Así que, a diferencia de otras explosiones de rayos gamma, podemos predecir con cierta certeza que algo como eso sucederá durante la vida de la Vía Láctea. La ocurrencia de explosiones de rayos gamma, ya sea de larga o corta duración, es como de una cada varios millones de años en una galaxia como la nuestra, y una que sea lo suficientemente cercana para que pueda causar daños biológicos. Podría suceder cada pocos cientos de millones de años. La última explosión de rayos gamma puede haber chocado con la Tierra hace unos 450 millones de años. No hay manera de predecir cuándo sucederá la siguiente o qué tan cercana será. Esta incertidumbre y su peligro potencial lleva incluso a los escépticos a reflexionar acerca de acontecimientos desastrosos como estos y cómo podría sobrevivir la humanidad. Cuando ocurren, aún siendo excepcionales, son acontecimientos extremos que tienen impactos de gran magnitud, por lo que estamos interesados en estos excepcionales acontecimientos de gran magnitud porque nos interesa preservar nuestra propia especie. Según los escenarios descritos por científicos de la Universidad de Kansas y otros astrónomos, el desastre podría iniciarse en lo profundo del espacio, a unos pocos miles de años luz. Los enormes colapsares son bastante excepcionales en la Vía Láctea, así que es más probable que el choque de un par de estrellas de neutrones sea el culpable. El choque dura menos de una centésima de segundo y el resultado es la emisión de dos potentes chorros de rayos gamma como balas de cañón cósmicas de cada lado. Una de ellas está dirigida directamente a la Tierra. Si una explosión de rayos gamma ocurriera en algún lugar de nuestra propia galaxia, el despliegue en el cielo sería espectacular. Un brillante destello llenaría el cielo cuando los rayos gamma irrumpan en la atmósfera. La Tierra sería repentinamente despojada de su protectora capa de ozono y la superficie sería bombardeada con los letales rayos ultravioleta. Las temperaturas descenderían mientras una bruma parduzca bloquea la luz del sol y la vida de nuestro planeta pendería de un hilo. ...300 o 500 millones de años. No la veríamos venir, pero una vez que nos ataque, nuestro futuro daría un giro cerrado. Lo primero que la gente notaría es que en un día normal, en medio del día o de la noche, aparecería un nuevo sol en el cielo. Y ese sería el primer indicativo de que algo malo va a suceder. Los rayos gamma en sí son invisibles, pero la atmósfera los absorbe y los reemite en longitud de onda visible. Es posible que veamos un destello brillante por un breve momento. Estos eventos suceden muy rápido, pero es posible que probablemente terminemos ciegos. Una gran cantidad de rayos gamma estimularía los átomos de oxígeno, un proceso similar al que genera la aurora, así que veríamos el cielo en una especie de tono verde brillante con una luminosidad semejante a la del Sol. Como en el período ordoviciense hace 450 millones de años, los gases atmosféricos reaccionarían rápidamente. 40% del ozono desaparecería y una capa de dióxido de nitrógeno de un tono semejante al té comenzaría a envolver el planeta. Esto cambiaría el color del cielo, que se tornaría parduzco, y esto sucedería en un periodo de pocas horas. Sucedería bastante rápido. Y eso tiene consecuencias. Si miramos al cielo, incluso de día, veremos ese tinte marrón. Una pulsación electromagnética, como la de una bomba nuclear, repentinamente atacaría a cualquier aparato electrónico que esté desprotegido. En el Centro de Operaciones del Sistema de Observaciones Terrestres de la NASA, los técnicos se darían cuenta de que algo anda mal. La transmisión de datos de los satélites se detendría abruptamente. Los delicados circuitos de los aparatos más sofisticados del mundo se dañarían. Esto acabará con los satélites, pues creará sobretensión de corriente que desestabilizará la distribución de energía. Todo depende de lo cerca que estemos, pero una explosión de rayos gamma probablemente haría estallar muchos aparatos electrónicos y computadoras. Todo estaría en total descontrol. En muchos sentidos, la sociedad sería enviada de vuelta al oscurantismo.
Pocas personas se darían cuenta de que ha comenzado un verdadero mega desastre. Unos pocos instrumentos ilesos en el Servicio Climatológico Nacional detectarían un aumento del 80% en los letales rayos ultravioleta. Los pronosticadores del clima intentarían lanzar frenéticas alertas, pero con las comunicaciones interrumpidas nadie podría escuchar las advertencias. En el cielo nocturno se observarán extensas auroras, otrora bienvenidas como un hermoso espectáculo creado por el viento solar, pero ahora la alterada química de la atmósfera reemplazaría las auroras normales con un fantasmal resplandor verdoso que se prolongaría por semanas. Entonces llegaría el primer invierno, quizás el peor invierno de la historia. Si la explosión de rayos gamma ha sucedido lo suficientemente cerca, podría generar una capa parduzca de dióxido de nitrógeno que bloquearía como el 10% de la luz del sol, una cantidad desastrosa. Con una reducción de 10% de la luz solar, tendremos nevadas en grandes extensiones de tierra, hasta en pleno verano, porque una reducción del 10% de la luz solar fue lo que necesitó para entrar en la edad de hielo. La nieve y el hielo aparecerían en lugares totalmente inesperados. Una sociedad con su infraestructura tecnológica bastante vapuleada lucharía ahora por la supervivencia. La soleada Los Ángeles podría verse cubierta de nieve. Y el famoso Rose Bowl, el tazón de las rosas de Pasadena, podría ser renombrado como el tazón de hielo. Presumimos que podría nevar en Los Ángeles. Ha sucedido en duros inviernos en la historia, pero este sería un golpe mucho más duro al sistema climático que las fluctuaciones usuales que han traído la nieve a Los Ángeles. Los océanos menos vulnerables al frío recibirían su peor golpe de las radiaciones ultravioleta. Si perteneces a una forma de vida que se encuentra en un ambiente particularmente expuesto, digamos como la superficie del océano, y no tienes mucha protección, es probable que caigas muerto enseguida. La destrucción de la capa de ozono expondría al fitoplancton a niveles mortales de radiación ultravioleta. El fitoplancton vive en el océano. Son simples algas que realizan fotosíntesis. En consecuencia, dependen de la luz del sol. Si perdemos un amplio porcentaje de fitoplancton de la cadena alimentaria marina, vamos a tener un colapso de los ecosistemas oceánicos. En los meses siguientes, el agua en las costas se tornaría roja y naranja. Los compuestos de nitrógeno en la atmósfera producirían lluvias de ácido nítrico, en principio, perjudiciales para la vida. Con el tiempo, sin embargo, podría actuar como fertilizante, creando ominosas mareas de algas rojas entre las pocas especies que habrían sobrevivido la acometida ultravioleta inicial. Los peces muertos colmarían las playas en la primera señal de una hambruna mundial de proporciones épicas. En la Tierra, las cosechas morirían debilitadas por el mortal golpe de la radiación ultravioleta y el clima repentinamente más frío. Somos vulnerables a los cambios climáticos porque dependemos de pocas especies para nuestras cosechas de alimentos. Un congelamiento podría acabar con una cosecha completa. Repentinamente, los alimentos se producirían en cada vez menos lugares del mundo. La humanidad se enfrentaría a una hambruna de una escala sin precedentes. Y si nos ponemos a ver, no tenemos muchas reservas en el mundo si llegara a desequilibrarse el sistema alimentario y de cría y siembra. No tenemos reservas de alimentos que duren años como para que podamos quedarnos tranquilos. No sé ni siquiera cómo podemos hacer eso. Después de una explosión de rayos gamma, el planeta no podría soportar gran parte de la población existente actualmente. Probablemente solo el 5 o 10% de la población actual podría sobrevivir, al menos por algunas décadas después de una explosión de rayos gamma. Por todos los Estados Unidos, las ciudades y pueblos quedarían desiertos y la infraestructura se agotaría. Sin nadie que maneje las plantas eléctricas, el servicio eléctrico quedaría suspendido. Sin trabajadores en las refinerías de petróleo, nuestros tanques de gasolina quedarían vacíos. Tras un estallido de rayos gamma, la vida en este planeta, particularmente para los humanos, sería verdaderamente sombría. Todos los beneficios de la civilización de los que dependemos hoy desaparecerían. Se necesitaría una década para que la atmósfera regresara a la normalidad, pero para entonces ya el daño estaría hecho. Con un mundo capaz de sostener solo un 10% de su antigua población, 270 millones de estadounidenses sucumbirían al hambre y las enfermedades. A menos que tenga almacenados montones de alimentos enlatados y otros víveres no perecederos, honestamente no me gustaría estar por allí. Solo esperaría no resistir mucho.
Algunos astrónomos estiman que hay unas 100.000 estrellas binarias de neutrones en la Vía Láctea. Nadie sabe si cualquiera de ellas podría chocar y generar una explosión de rayos gamma que afecte a la Tierra, o cuándo puede suceder esto. Pero con la evidencia que apunta a que esto sucedió en nuestro distante pasado, queda claro que nunca podemos estar completamente seguros. Y conservan. Una enorme estrella explota en el espacio, perforando el cosmos con un enorme haz de energía. Los astrónomos llaman a este fenómeno una explosión de rayos gamma. Decimos que una explosión de rayos gamma brilla con la luz de 1.000 millones de 1 billón de soles. La intensa radiación golpea la atmósfera terrestre, destruye la capa de ozono y crea una niebla que bloquea al Sol, en lo que se convierte en un desastre mundial. Yo lo reconocí. Estos dos elementos combinados representan un gancho al hígado para la vida en este planeta. Una explosión de rayos gamma pudo haber causado una de las peores extinciones masivas de la prehistoria. Una de las primeras preguntas que se hace la gente es: ¿qué significa eso para nosotros?